El mal es una fuerza natural de incalculable poder creada en respuesta al bien. En el universo, tales elementos siempre han coexistido, incluso en el pasado ancestral de Cybertron. Prueba de ello es uno de los hijos de Primus, aquel que es el señor de las mentiras y amo del engaño. Lish Máximo. Un personaje originado en los cómics de Generación 2 para representar la personificación de la maldad, pues era el Decepticon original, que tiempo después, y gracias a su hambre de poder, se hizo el líder del denominado Imperio Cybertroniano. Un grupo que surgió luego de que el Arca saliera de Cybertron, caracterizados por su marcada ideología respecto al comportamiento de los bandos tradicionales. Esta encarnación de Lish Máximo lideraba el espacio desde la red de planetoides cibernéticos conocida como el Eje. Obviamente todo ello en los confines del espacio profundo. En sus fuerzas estuvieron personajes destacables como Rook o Jhihaxus, aunque este último fue derrotado junto a sus tropas por la entidad conocida como el Enjambre. Una derrota que permitió la alianza entre los dos clásicos bandos de guerra. Esta información fue transmitida a Lish Máximo por intermedio de Rook. Obviamente, estas noticias le importaron muy poco a este peligrosamente poderoso ente, por lo que se burló de la insignificancia que representaba la alianza entre Autobots y Decepticons. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. En el último tomo de los cómics de Generación 2, publicado en octubre del 94, se presentaría a Lish Máximo, o sea, lo que ya está narrado, con la intención de generar toda una posterior historia alrededor de él, y probablemente luego explicar que la composición de su nombre era un cargo equivalente a Prime, pero en su imperio. Esto antecedido de su nombre normal. Sabemos que los de Hasbro cancelaron cualquier continuación directa a estos cómics fuertemente arraigados a una consolidada visión de Simon Furman, o eso era lo que se creía. En el año 2001, sin la autorización de Hasbro, el ya mencionado escritor sacaría a la luz una novela en formato de revista titulada Alignment, en la convención inglesa no oficial Transforce, para en el año 2002 sacarla en formato de libro y en el 2005 ofrecerla en formato digital. Todo ello con ilustraciones de dibujantes que trabajaron en los cómics de Generación 1 del Reino Unido. Esta novela finalizaba con, obviamente, la derrota del mal a manos del bien. O mejor dicho, a manos de una impensable unión entre Autobots y Decepticons. Del mismo modo, servía como una transición a la era de bestias. Pero fue esta obra no canónica la que terminó teniendo un impacto que hasta el día de hoy es destacable. Pues Simon Furman reafirmó en The Ultimate Guide que Lish Máximo era parte de los primeros Transformers, hijos directos de Cybertron, conceptos e ideas que serían retomados y refinados por Hasbro en la creación de una particular continuidad denominada, extrañamente, Alignment. Lish Máximo fue uno de los 13 Primes originales, aquellos creados por Primus para enfrentarse a su temible contraparte, Unicron el Destructor. Y, claro, era considerado uno de los estrategas de los 13, junto con Micronus, Quintus y Alpha Trion, y poseedor del artefacto Dardos Legion. Tras la derrota del Devorador de Planetas, Lish Máximo se centró en estudiar el Energon, además de maquiavélicamente experimentar con bestias robóticas creadas por él.
aunque por naturaleza decidió actuar como intermediario entre las diferentes facciones de los 13, rompiendo las relaciones asertivas entre los Primes, al revelarles que Prima deliberadamente hizo que algunos de los 13 Primes se parecieran más a Unicron. El secreto de su granja de bestias sería descubierto cuando solicitó la armadura de Solus para lidiar con sus creaciones. Prima le ordenó a Lish Máximo que dejara de experimentar con esas bestias, pero esta decisión se tomó después de un consenso entre los ya en discordia 13 Primes. No obstante, esta discordia iría en aumento cuando, mediante la manipulación del bien llamado Amo del Engaño, Megatronus intentara recuperar la armadura de Solus, ocasionando inesperadamente la desaparición de esta Prime y la creación del Pozo de todas las chispas. Pero Lish Máximo sería confrontado en su granja debido a una interesante conexión entre una mascota obsequiada por Máximo para Solus y las condiciones que llevaron a la desaparición de esta. Obviamente, él trató de culpar a Megatronus y sus barbáricas características para librarse. Pero este último descubrió la manipulación conspirativa de Lish Máximo ya en un momento tardío, pues los 13 Primes fueron atacados por 13 enormes bestias. Cuando la batalla terminó, Máximo fue encontrado con la cabeza destrozada, aunque nadie estaba seguro de quién había hecho el disparo fatal. Los Primes restantes lo enterraron en una tumba que Megatron eventualmente profanaría para tomar su brazo y ser digno de usar la forja de Solus Prime. En Transtech, la historia es corta, pero muy relevante. Action Nexus se convirtió en una metrópoli muy rápidamente, aunque esto era gracias a los clandestinos experimentos de Shockwave y su maestro Jhiaxus. Obviamente con hilos detrás de ello, todo era orquestado por Lish Máximo. Pero el militar Megatron y el archivista Optimus revelaron toda la corrupción tras ello, exponiendo a Sentinel Prime y confrontando a Lish. Los resultados fueron una nueva pseudo-edad dorada, pero el evento que terminó por alterar este universo fue la llegada de muchos Offworlders y la clasificación del multiverso por parte de Rhinox. Para este punto, se catalogó a Lish como una singularidad multiversal. Eso, al menos, hasta que todo se envolvió. Otro paréntesis. En el 2008, Simon Furman prometió el triunfal regreso de Lish Máximo para los cómics de eso entonces. Terminó estando medianamente en lo correcto, pues este Prime apareció, pero no escrito por su creador, en la continuidad IDW. Presentado como un susurro que se acrecentó hasta mención en el cómic número 34 de Robots in Disguise, Lish Máximo sería mostrado por primera vez en la 8ª entrega de Till All Are One. Hace aproximadamente 12 millones de años, durante la era primitiva, Lish Máximo se convirtió en el monarca de las llanuras olvidadas. Aquí, Máximo se hizo de un ejército de bestiales seguidores por medio de la barbarie y astucia innata de los Primes. Ese ejército luego fue conocido como los Maximals. Pero Lish se alió con Onyx Prime, y muy irónico para el Señor de las Mentiras, este falso Prime tuvo la capacidad de persuadir a Lish Máximo hasta el punto en que cedió su ejército de bestias. Lo peor de todo ello es que el supuesto Onyx era en realidad un viajero temporal que tenía la finalidad de encaminar la historia a un camino más pragmático. El mítico Megatronus había sido manipulado por el llamado Onyx Prime, pues la historia se desarrollaría de modo en que el caído represente la amenaza con la que unirse. Entonces ahí estaban, los dos maestros de bestias contra el dueño de los secretos más oscuros, reunidos en lo que ahora es Crystal City. Megatronus enfrentó a sus Darklanders contra los Maximals del dúo manipulador. La batalla culminó en una tregua, donde se acordó que ellos gobiernen en paz su planeta. Una era que por supuesto
no duró para siempre. Milenios transcurrieron, guerras con Combiners, retorno de titanes y el poder de los Primes se vio opacado por la natural discordia entre los que, con la evolución de Cybertron y adquisición de seguidores, fueron 13. En esta realidad, Lish Máximo también tuvo que ver con la muerte de Solus, por lo que Micronus Prima y Onyx orquestaron un plan para enviarlo eternamente fuera de Cybertron, en quien alguna vez fue su aliado titán, Vigilem. Eones pasaron, otros acontecimientos relevantes lógicamente acontecieron, pero ese cambio en el curso del tiempo que ayudaría a Lish Máximo con su glorioso propósito de venganza sería el resurgimiento de Vigilem gracias a las acciones de Windblade. Tal y como es de esperarse, Lish Máximo no tuvo ninguna dificultad de librar con cualquier cybertroniano que se topara luego de que Vigilem lo liberó, despertando sentires de temor, ira y, en un caso aislado, empatía. En este punto debemos recordar algo. Sí, realmente cada uno forja su propio destino, pero debemos guiarlo siempre hacia el lado correcto, sin engañar o directamente lastimar a nadie. Ojalá Lish Máximo no hubiera sido víctima del propio frenetismo de la vida. Ojalá lo hubiera entendido así. Lish terminó por nuevamente unirse con Onyx, el perspicaz. Esta vez, la situación se volcó a favor de Lish, quien descubriría, gracias a la duda de otros Decepticons que también estaban en la Némesis, la identidad desenmascarada de quien una vez consideró su igual. Pero la batalla con Arcee interrumpió la disputa, pues los Maximals de Lish tendrían dificultades en demasía para erradicarla. Pero Máximo aprendería a la mala una lección. No subestimes a tus adversarios. Pues la Fembot aprovechó la nula gravedad producida por los Ore 4 que los llevaría a la Némesis, para destruir esta poderosa variante del Energon sintético, ocasionando una fatídicamente mortal caída de Lish Máximo en el hombro de Devastator. Esta vez, sin resurrecciones.